Poderoso Jesús, hermosa la presencia de Dios. Hemos sido tocados, administrados por la presencia de Dios. Venir a la casa de Dios es venir a adorar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios. Y cuando llegamos, entramos en adoración a Dios. Y Él se mueve, y Él empieza a tocar, Él empieza a administrar, Él se empieza a mover, y entramos en una atmósfera celestial, divina, donde solo habita la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sea bienvenido a la casa de Dios. Apreciamos su visita, de que usted está aquí. Ha escogido el mejor lugar, la mejor hora de estar en la casa de Dios. Allí donde está, abra su Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 13. Verso 3. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Dice la palabra de Dios: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Una vez más, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Puede sentarse. No tengas olvidada la presencia de Dios. El cristiano hoy en la iglesia, el pueblo de Dios, ha querido hacer las cosas a su manera. Y todo esto le ha traído complicaciones en su vida espiritual como en el ministerio. Porque se ha olvidado de lo más importante, que es portar la presencia de Dios en nuestra vida. Se ha olvidado de portar la presencia de Dios. El alejarse de Dios, apartarse de Dios, ha hecho que se olvide de lo más importante: buscar la presencia de Dios, de caminar bajo la gloria de Dios, de caminar bajo la presencia de Dios, de ser ungidos por el Espíritu Santo. Mucho pueblo ha olvidado la presencia de Dios, unos por meses, otros por años, y otros se han olvidado por completo de la presencia de Dios. Se han enfriado espiritualmente, se han desanimado. Y por esta consecuencia de olvidar la presencia de Dios han venido achaques. El enemigo ha entrado a sus vidas y los ha atacado y los está atacando, porque han olvidado la presencia de Dios. Han olvidado la presencia de Dios. Han olvidado que deben cargar, portar la presencia de Dios en sus vidas para ser victoriosos, triunfadores en esta vida cristiana. El arca de Dios fue olvidada 20 años en casa de Abinadab por el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no sientes la presencia de Dios en tu vida?
¿Cuánto tiempo ha pasado que no sientes un toque de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado que la presencia de Dios no se mueve en tu congregación? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no hay un quebrantamiento en tu vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no ves la gloria de Dios y no sientes a Dios cerca de ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado? El pueblo de Israel olvidó el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. La dejó olvidada por 20 años. Olvidaron la presencia de Dios y hoy en día se ha olvidado la presencia de Dios. Se han olvidado de la presencia de Dios la debes portar tú. Debe andar contigo. David intenta traer el arca a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Era algo sagrado. Durante el tiempo de Moisés, de Josué, el arca iba adelante de todo el pueblo. Era algo sagrado. Era algo sagrado que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, donde Dios hablaba con el sumo sacerdote una vez al año. En ese lugar se encontraba el arca. Y cada año regresaba el sacerdote a pedir perdón por el pueblo. No era suficiente una sola vez. Al año siguiente debería volver a pedir perdón de nuevo por el pueblo. Uno como cristiano no podemos hablar con el Señor una vez al año. No podemos vivir con la presencia una vez al año. La presencia de Dios debe estar en nosotros todos los días, llenándonos de la gloria de Dios, derramándole sobre nosotros de su espíritu, de su presencia. Debe andar con nosotros. Somos portadores de la gloria de Dios, de su presencia. No podemos dejar olvidada la presencia de Dios. Debemos llenarnos cada día, derramándose sobre nosotros a plenitud, siendo investidos de su gloria, de su presencia, día tras día, todos los días. No podemos caminar con la unción de ayer. No podemos vivir con la unción del domingo pasado. La presencia de Dios debe estar fluyendo dentro de nosotros como torrente de agua viva. Debe estar fluyendo. La presencia de Dios debe estar fluyendo todos los días como torrente de agua viva. El Señor les dijo a sus discípulos: y derramaré sobre vosotros mi espíritu. Les digo, derramaré. No es gotear, esparción, rociar. Es derramar. Derramar la botella de aceite, el cuerno del aceite. Gotear aceite quiere decir que un día quieres a Dios y otro día no quieres. Un día quieres adorar y otro día no quieres. Hoy andas contento y mañana triste.
Hoy levanta las manos y mañana no. El que anda lleno de Dios, el que anda ungido de Dios, el que ha derramado su alma, anda como torrente de agua viva, lleno del Espíritu Santo a plenitud, y se llena y adora en todo tiempo. Aunque venga la prueba, aunque venga la lucha, levanta sus manos y adora a Dios y adora al Señor, porque Dios ha derramado, no ha goteado, ha derramado. El cántaro lo ha derramado de aceite a plenitud. Debe andar fluyendo de nosotros ríos llenos de Dios. Debemos meternos a las profundidades con Dios, a la dimensión con Dios. Debemos ir a la otra dimensión con Dios, donde Dios se mueve, donde Dios se pasea, donde Él camina, donde habita su gloria. Allí debemos meternos, porque cuando te metes allí, la gloria de Dios desciende, la gloria de Dios se mueve, y todo aquello que quiere atacarte cae en el nombre de Jesús, porque estás en el territorio de Dios. Estás en la dimensión, andas en la dimensión. Ya entraste a otro nivel de gloria. Para el sacerdote no era suficiente una vez al año, tenía que regresar al siguiente año. Y así sigue muchos cristianos. Cada año se acuerdan que hay un Dios. Otros ni se acuerdan que hay presencia de Dios. Y están en una congregación. Y otros apartados. Pero no saben que hay presencia de Dios. Así como aquellos discípulos que Pablo les dice, recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y así hay muchos cristianos que han abandonado la presencia de Dios. No saben qué es la presencia de Dios. No saben que la presencia de Dios rompe yugos, cadenas, rompe yugos y rompe cadenas. Murallas caen, gigantes caen con la presencia de Dios. Muchos no saben que la presencia de Dios, en la presencia se rompen yugos, cadenas. No saben que en la presencia de Dios las enfermedades son sanadas. Hay liberaciones, restauraciones, y todo por la presencia de Dios. Los demonios salen corriendo cuando hay presencia de Dios. Cuando hay fuego de Dios, los demonios corren, los demonios salen, porque la presencia de Dios es sobrenatural y más grande. El arca fue olvidada en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. Por 20 años allí fue olvidada. A Saúl no le interesó traer el arca a Jerusalén. No le interesó a Saúl. Así hay muchos que no les interesa la presencia de Dios, ni portarla, ni llevarla a su hogar. No les interesa la presencia. Así hay muchos cristianos que no les interesa buscar de Dios. ¿Por cuántos años tienes abandonada la presencia de Dios? Ya no sientes nada. Ya no sientes nada de Dios.
te apartaste por completo. Saúl ya no sentía nada por el arca. Por eso perdía todas sus batallas. Dios se había alejado de él. La presencia de Dios ya no estaba con Saúl. Cuando la presencia de Dios ya no está en nosotros, ya no está en tu vida, vas a perder tus batallas. El enemigo va a tomar control de tu vida, de tu hogar, y te va a zarandear, te va a hacer para allá y para acá, y vas a andar sufriendo, batallando, porque te has apartado de Dios. Saúl se olvidó, se apartó de la presencia de Dios, y se le complicaron todas las cosas, perdía todas las batallas, todas las guerras. Cuando no está la presencia de Dios, el pueblo está derrotado, desanimado, y muchos duermen porque no hay presencia de Dios. La presencia de Dios es la que te levanta, la que te da vida, la que te fortalece, la que te sustenta, la que te saca adelante en medio del desierto de la lucha. Es la presencia de Dios, y no podemos olvidarnos ni dejarla, ni olvidarnos de la presencia de Dios. Cuando el rey David empezó a reinar, recordó que era tiempo de traer el arca a Jerusalén. David fue ungido como rey y como sacerdote. Escuche bien. Los que portan la presencia de Dios, la unción de Dios, somos reyes y sacerdotes. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y David fue ungido derramando el aceite a torrentes. A Saúl fue en aspersión, gotas. Y por allí en la iglesia tradicional te dan gotas. Pero la iglesia de Dios es a torrente. La iglesia de Dios es a torrente de aceite, de vino. La iglesia llena de Dios es a torrentes, llena de la presencia de Dios. Se derrama, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu a torrente, a torrente. ¿Cuántos quieren torrente de aceite fresco? La iglesia somos llenos a plenitud de la gloria de Dios. Por eso Saúl perdía todas las batallas, las guerras. Cuando uno está lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, que Dios ha derramado, vas a ganar tus guerras. Y tus enemigos se atemorizarán, caerán. Tus enemigos caerán y no podrán acercarse a ti, porque tú estás lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. La presencia de Dios debe andar fluyendo donde quiera que andamos. Donde quiera debe andar fluyendo. Muchos no saben para qué es la presencia de Dios, ni para qué sirve. Muchos no lo saben para qué es, ni para qué sirve. Por eso no les interesa. Por eso tienen abandonada la presencia de Dios, porque no saben para qué es ni para qué sirve.
El arca estuvo abandonada 20 años en casa de Abinadab. No sabía para qué era la presencia de Dios. No sabía para qué servía. La presencia de Dios sirve para fortalecerte cuando viene la prueba. La presencia de Dios sirve para que marches en poder y en victoria. La presencia es Dios mismo. Debe ir contigo, con nosotros. Esa es la presencia de Dios. Para eso sirve, para que marches en fe. Te alienta. Te da fuerza cuando estás triste. Te abraza cuando necesitas un abrazo. Te abraza. Te sustenta. Bendice tu hogar, tu familia, la presencia de Dios. Hay paz. Hay amor dentro del hogar porque está la presencia de Dios. Es Dios mismo. Cuando la presencia de Dios no está, hay destrucción, enfermedades, pleitos, discordias. Cuando está la presencia de Dios en nosotros, nos comportamos como buenos cristianos. Porque somos portadores de la presencia de Dios. Dios, el Señor está dentro de nosotros. Él anda con nosotros. Soy hecho a la imagen de Dios. Lo que Él es, santo. Si no sabes para qué la presencia de Dios, no la lleves a tu casa, porque te traerá problemas a tu vida y a tu hogar. Los filisteos llevaron el arca a su ciudad y les trajo muchos problemas, les trajo muchas enfermedades. Porque llevaron el arca a su ciudad. No sabían para qué era el arca y qué significaba el arca. La presencia no puede estar en un lugar abandonada. Es Dios mismo. Si no está la presencia de Dios, va a haber una serie de problemas dentro de los hogares. Por eso mucha gente vive enferma y va a los médicos y los médicos dicen no tiene nada. No tiene nada usted, señora, señor, joven, no tiene nada. Y es porque han sacado la presencia de Dios de su hogar, de su vida, y el enemigo ha tomado control de aquella vida, de aquel hogar. A los filisteos les trajo muchas enfermedades. Y hay muchos que no saben usar la unción de Dios, la presencia de Dios. Los filisteos no la supieron usar, la presencia de Dios. La presencia de Dios hay que saberla usar. Debes conocer qué es la presencia de Dios y saberla usar. Los hombres del Antiguo Testamento supieron usar la presencia de Dios. Moisés supo usar la presencia de Dios. Josué supo usar la presencia de Dios. Daniel supo usar la presencia de Dios. Elías supo usar la presencia de Dios, que bajó fuego del cielo cuando
cuando tú sabes usar la presencia de Dios, bajará lo que tú quieres del fuego de Dios. Dios te va a bendecir, te abrirás las ventanas de los cielos a tu favor. Hay que saber usar la presencia de Dios. Daniel supo usar la presencia de Dios. Sabía que ahí en el horno de fuego, ahí con los leones, no iba a pasar nada, porque estaba en la presencia de Dios, estaba en la gloria de Dios, en lo sobrenatural de Dios. Debemos conocer la presencia de Dios. Estos hombres sabían y tenían muy claro que sin la presencia de Dios no podían caminar. David decide traer el arca de casa de Abinadab, donde había estado 20 años olvidada, y decidió llevarla en un carro nuevo. Escogieron un carro nuevo porque así la regresaron los filisteos en un carro nuevo. Así la devolvieron. En la mente de David, Dios estaría muy contento porque el arca iba en un carro nuevo, que organizó un desfile para traer el arca. Las buenas intenciones sin la dirección de Dios no sirven de nada, no agradan a Dios. Las cosas de Dios deben hacerse como dice la palabra de Dios, como dice la Escritura. Lo malo de David fue que siguió el ejemplo de los filisteos. Puso la carreta, el arca en una carreta nueva. David, en vez de seguir el ejemplo levítico, el modelo de la palabra, no lo hizo. David y el pueblo olvidaron que transportar el arca era algo sagrado, que Dios les había dado instrucciones cómo hacerlo desde el tiempo de Moisés, de Josué. Por eso la presencia de Dios no está en cualquier persona. Ellos la llevaron en un carro nuevo. La presencia no va a estar en una persona que anda bien vestida. La presencia de Dios no va a andar en una persona que trae un vestido largo. No va a estar ahí. La presencia de Dios va a andar en una persona quebrantada, obediente y humilde y entregada a Dios. Ahí va a andar la presencia de Dios con un corazón limpio, puro, agradable a Dios. Ahí va a andar la presencia de Dios. Es lo que a Dios le va a agradar. Es lo que Dios va a recibir. Para poder portar la presencia de Dios, el primer paso es obediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y debe ser una persona limpia, pura, santificada, santa, que sigue las reglas de Dios. Es una persona apartada para cargar la presencia de Dios. Puede conocer mucha letra, tener un doctorado, ser teólogo en divinidad, o ser muy estudiado, preparado. Pero para aportar la presencia de Dios no se necesita eso. Se necesita humildad, pureza, limpieza, santificación y obediencia
obediencia, ahí es donde va a andar la presencia de Dios. Ahí es donde va a andar el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde tú lo vas a poder cargar y va a estar contigo. Ahí va a estar. ¿Cómo debía ser cargada el arca? El arca debía ser cargada en los hombros, sobre los hombros de los levitas. Ahí es donde iba a ir entre cuatro con las varas, cargando el arca. El arca no puede estar en un solo lugar. Ahí la debe cargar la iglesia. La presencia de Dios la debe cargar el pueblo de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Debemos cargar la presencia de Dios. Así debemos cargarla. Debe ir con nosotros. Somos portadores de la presencia de Dios. En aquel entonces se cargaba así porque era un símbolo, aquel mueble, aquella arca. Por la palabra de Dios, por los libros levíticos, ya no está esa arca. Ahora la iglesia somos portadores de la presencia de Dios. Ahora Jesús es el arca y nosotros debemos cargar la presencia de nuestro Dios. Debemos cargarla nosotros. Usa murió porque tocó el arca para detenerla. Murió porque el Señor había dicho que las cosas santas nadie podía tocarlas. Y cuando la llevaban ahí el arca en aquel carro, se quiso caer. Y él la tocó y él murió. Porque las cosas inmundas no pueden tocar lo santo. No podían tocarlas, debían ser manos limpias, no inmundas. Lo inmundo no puede tocar lo santo. Un pecador no puede cargar la presencia de Dios. La presencia de Dios la cargan los hijos de Dios, los redimidos, los que son lavados y cambiados. Esos son los que cargamos la presencia de Dios. Los que están vestidos de ropas santas, los que tienen ropas de sacerdote, son los que pueden cargar la presencia de Dios. ¿Escuchó eso? Los que tienen ropas de sacerdotes, que tienen obediencia, pureza, santidad, conocen la voz de Dios, son dedicados, apartados, no se contaminan con el mundo, viven solo para Dios. Esas son las vestimentas de sacerdote, los que pueden cargar la presencia de Dios, los que no viven como el mundo. La presencia de Dios no puede estar en un cristiano que va el domingo y llegando a su casa pelea y es un descontrol. Ahí no puede estar la presencia de Dios y puede conocer letra y todo, pero no está la presencia de Dios. La presencia de Dios la va a aportar un hijo, una hija de Dios que camina en obediencia a Dios y que carga vestiduras de sacerdote. Es el servicio y el trabajo del Señor. Todo tiene un orden y no cualquiera puede desempeñarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le hablo a usted lo que dice aquí.
Y si no me cree, vaya a Hechos 6:3, dice la palabra de Dios. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Búsquenme gente llenos del Espíritu Santo, no vacíos. Para aportar la presencia de Dios no debemos andar vacíos, debemos andar llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia de Dios. Llenos de su poder. Que cuando está la presencia de Dios, cuando está la gloria de Dios, todos caen por el poder de Dios. Y yo creo que muy pronto, aquí por esta calle, cuando estemos aquí, cuando estemos en la gloria de Dios, los que pasen por ahí van a caer alrededor del bloque, van a caer por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Muchos critican y no conocen esta dimensión porque no la conocen. Pero ahí en Juan 8 dice la palabra de Dios que Jesús estaba ahí en el huerto de los olivos y llegó aquel ejército contra aquellos alguaciles y fariseos para prender a Jesús. Y Jesús salió al encuentro y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: buscamos a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús respondió: yo soy, dice que aquellos todos cayeron por el poder de Dios. Nadie puede resistir la presencia de Dios. Dice que todos cayeron aquellos alguaciles por el poder de Dios. Nadie puede soportar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Por eso debemos conocer la presencia de Dios. ¿Qué está contigo? No eres cualquier persona. Portas a Jesús mismo, al Hijo de Dios, a su Espíritu, al Padre. Portas la gloria de Dios en ti. Nada te puede atacar. Cuando tú portas la gloria de Dios, van a caer tus gigantes, tus murallas, porque portas la gloria de Dios. El rey David, al ver a Usa muerto, ya no tuvo ánimo de llevar el arca a Jerusalén. Ahora David, lleno de temor, prefiere dejar el arca en casa de Obed-edom. Ahí la dejó. Ahí dejó el arca. Y dice la palabra de Dios que ahí en casa de Obed-edom estuvo 3 meses. 3 meses. Y dice la palabra que la gloria de Dios caía allí. Su hogar fue bendecido, fue prosperado, sus hijos, sus nietos, y era algo que todos alrededor miraban que algo estaba en esa casa, y era la gloria de Dios, era el poder de Dios. Pero supo darle la reverencia y la adoración, que le hizo un altar. Hay que hacer un altar para Dios. Hay que hacer un altar a Dios.
Cuando tú le haces un altar y le cantas y le adoras, ahí está la presencia de Dios. Ahí está su Espíritu. Tú eres portador de la gloria de Dios. Obed-edom le daba adoración y le cantaba a Dios. Alababa a Dios. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza. Oiga bien, escuche bien. Habita en medio de la alabanza, no del canto. No del canto, de la alabanza. Cuando usted se postra y empieza a entrar ahí, te amo, te adoro, eres grande, eres poderoso, eres excelso. Empieza usted a ponerse allí, enamorarse de Dios y exaltar su nombre, bendecirle y glorificarle. Que usted empieza a entrar en ese ambiente, usted empieza a portarse, se transporta a otra dimensión y se olvida de su hogar, de lo que está ahí, y anda en otra dimensión, y anda ahí. Si usted estaba en prueba, en problemado, pero usted anda en otra dimensión, que cuando usted acuerda, aquello se quedó atrás, aquello se quedó allá, y usted sigue caminando, porque anda lleno del poder de Dios, anda lleno de la gloria de Dios, porta la gloria de Dios. Y cadenas caen, muros caen por el poder de Dios. Hay que aprender a darle el respeto y la adoración que merece la presencia de Dios. En la casa de Obed-edom solo estuvo 3 meses, y en la casa de Abinadab estuvo 20 años. Abandonada la presencia de Dios. Así hay mucho pueblo, y usted los puede ver, les habla y conocen de Dios, pero tienen abandonada la presencia de Dios. ¿Quieres que tu hogar sea lleno de la gloria de Dios? Lleva la presencia de Dios a tu hogar. Para Obed-edom era un privilegio. Apreció la arca, que le trajo muchas bendiciones a sus hijos. Debemos aprender para qué sirve la presencia de Dios. Porque si tú conoces de Dios y no cargas la presencia de Dios, vas a tener problemas. Por eso hay mucha gente pidiendo oración y esto, y usted los ve bien desesperados y en depresión y toda esta cosa, porque han abandonado a Dios. El pueblo de Israel, cuando se apartaba de Dios, les venían juicios, perdían sus derrotas, perdían sus batallas, perdían, les robaban sus bienes, los maltrataban, golpeaban, los esclavizaban, porque se habían apartado de Dios. Y en ocasiones nosotros no entendemos por qué tenemos tanta aflicción. Salgo de una y viene otra, porque estás apartado de Dios. Obed-edom llevó la presencia de Dios, y dice que toda la gente, los vecinos, sabían que había algo ahí. Era notable que algo estaba pasando en esa casa, porque dice que sus bendiciones fueron tan grandes que llegó hasta Jerusalén la noticia que David dijo: está siendo bendecida la casa de Obed-edom. Es tiempo de traer el arca a Jerusalén para que todo el pueblo sea bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos?
¿Cuántos quieren ser bendecidos? Lleva el arca, lleva la presencia de Dios a tu hogar y vas a ver cosas grandes, cosas diferentes. Ponte de pie. No olvides la presencia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. No te apartes de nosotros. No te vayas. No te vayas, presencia. Sin ti no podemos caminar. Espíritu Santo, sin ti no podemos movernos. Queremos tu gloria, tu presencia. Padre, llena este pueblo, llena esta iglesia de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Siempre, cada domingo podemos ver tu gloria, cada día podemos ver tu presencia, sentirla. Estás